Digo bienvenidas y bienvenidos todos, todas y también quienes escuchan esto después en YouTube, gracias a los servicios de Javier y de Josu que anda por ahí. También para ellos un saludo cordial. Cuando nos sentimos culpables, cuando una persona se siente culpable, hay dos realidades fundamentales que quedan ocultas a nuestros ojos. No que desaparezcan, no desaparecen nunca, pero sí que no las podemos ver porque la culpa actúa como un filtro totalmente opaco que nos impide ver esas realidades. Esas dos realidades son, por un lado, la inocencia. Claro, cuando uno se siente malo, se siente culpable, se siente, entre comillas, en falta, automáticamente es incapaz de ver la inocencia de fondo. Pero como decía, el hecho de que no la veamos no significa que haya desaparecido. Todo ser humano es inocencia en lo profundo. Aunque luego sus acciones estén muy alejadas de esa inocencia, sean acciones muy dañinas para sí mismo, para los demás, aunque haga barbaridades, pero el ser humano de fondo, siempre veremos en el encuentro de hoy, es inocencia. Insisto en esto, primero porque vamos a hacer una práctica centrada en la inocencia, pero también porque me parece fundamental ir educando nuestra mirada para no quedarnos en ese filtro que nos ciega o que nos nubla, sino ver nuestra propia inocencia, que no significa justificar lo que hacemos mal, no, pero significa comprender lo que hacemos, también lo que hacemos mal, y no olvidar nunca la inocencia de fondo que somos. Y al mismo tiempo que desarrollamos una mirada que nos permite ver nuestra propia inocencia, ver también la inocencia en todo ser humano. Detrás de toda una fachada, de un comportamiento a veces oscuro que resulta muy difícil verla, ¿no? Pero ver también que en todo ser humano hay un fondo de inocencia. Y la segunda realidad que queda oculta cuando nos sentimos culpables es la confianza. La confianza porque cuando uno se siente culpable de un modo u otro, no ve la vida precisamente como algo en lo que pueda confiar. Se siente demasiado alterado, demasiado removido, demasiado trastocado como para poder hacer pie en la confianza. Y sin embargo también es cierto. Y serán las dos realidades en las que insistamos, o yo insistiré por lo menos, y luego podemos dialogar en el encuentro de esta tarde. ¿Cómo no perder de vista la inocencia que somos en profundidad? Y cómo no perder de vista la confianza que viene de la mano con la propia vida y que en cuanto nos quitamos esos filtros que nos impiden verla, podemos hacer pie en ella. Este preámbulo o introducción era para introducir en realidad la práctica que vamos a hacer. Vamos a hacer la misma práctica con la que terminábamos el encuentro anterior, que es encontrarnos con nuestro niño o niña interior, pero desde el ángulo de la inocencia. Todo niño es pura inocencia. Entonces, lo que hacemos es una práctica que es guiada, como sabéis, ir abriéndonos al niño o a la niña que hay en nosotros para desarrollar una mirada que sepa verlo o verla en su inocencia. Y poquito a poco, ese encuentro con el niño o la niña inocente, profundamente inocente que hay en nosotros, puede también ir como modificando o transformando nuestra mirada. Por favor, cuidad la puntualidad, ¿no? Porque es un desfile de entradas todo el rato. Venid unos minutitos antes de las 7 y así no hay que estar molestando para entrar y pasar. Vamos a empezar con esta práctica, pues. Como siempre, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota cómo estás sentado o sentada y siéntelo. Dentro de tu cuerpo
puedes llevar la atención ahora a la respiración. Y poco a poco trae ante ti una imagen del niño o de la niña que fuiste. A partir de algún recuerdo, o quizá recordando alguna fotografía de tu infancia, como buenamente puedas, trae ante ti ahora la imagen de aquel niño o de aquella niña que fuiste. Y vas a ir depositando toda la atención en esa imagen. Observa el rostro de ese niño o de esa niña. Y pregúntate, ¿qué te parece que estás sintiendo? ¿Qué percibes en esa carita? Tal vez te lo puedes decir en una sola palabra. Y al percibir lo que te parece que ese niño o niña está sintiendo, ¿qué te parece que necesita escuchar de ti? ¿Qué te parece que necesita que le digas? Fíate de lo que te venga e interiormente díselo. Y tras este primer encuentro, vamos a ir haciendo todo un recorrido de aproximación a ese niño o niña interior. Puedes empezar pronunciando su nombre interiormente tantas veces cuantas desees. Ve diciendo su nombre en tu interior. Y poco a poco, mientras sigues manteniendo toda tu atención en ella o en él,
Favorece una mirada amorosa hacia él, hacia ella. Una mirada acogedora, serena, alegre. Y una mirada que sabe verlo o verla en su inocencia. Mantienes todo el rato la atención en la imagen de tu niño o niña interior y hasta donde te sea posible, permite que tu mirada alcance a ver su inocencia. Es un niño completamente inocente, una niña completamente inocente. Mientras estás sosteniendo esa mirada, puedes preguntarte si es una mirada que te nace con gusto o todavía no, y si el niño o la niña se deja mirar también con gusto o todavía no. Verifícalo. No te juzgues, no saques ninguna conclusión. Cada cual estamos en la etapa en que estamos, no importa. Lo único que importa es reconocer dónde estamos y aceptar que estamos ahí. Todo lo demás, si estamos motivados, se irá dando. Pero por el momento mira a ver si hay en ti una mirada gustosa hacia tu niño o niña interior y si él o ella también se deja mirar. Y mantén la mirada en lo que te sea posible. Al mismo tiempo que mantienes esa mirada amorosa, acogedora, que sabe verla o verlo en su inocencia, puedes favorecer también un sentimiento de amor hacia ese niño o esa niña. Si realmente la ves como alguien inocente, te resultará muy fácil amarla. Y así, para sostener tanto la mirada como el sentimiento de amor, puedes hablarle interiormente, con toda la convicción de que seas capaz, y desde esa mirada que sabe percibir su inocencia, puedes decirle interiormente: eres buena, eres bueno.
Eres valiosa. Eres valioso. Eres completamente inocente. Tú no tuviste ninguna culpa de lo que allí ocurrió. Eres completamente inocente. No tienes nada de lo que avergonzarte, absolutamente nada. Y hoy estoy contigo y te quiero. Puedes contar conmigo. Para sostener tu sentimiento de amor hacia ella o hacia él, puedes también expresarlo en tu cuerpo a través de un gesto, quizá una caricia, un abrazo. Lo haces lógicamente en tu cuerpo adulto, pero sabes que va dirigido a aquella niña o aquel niño y que realmente le llega. La expresión corporal es muy poderosa. Permítete ver qué gesto te brota en tu cuerpo hacia aquel niño o aquella niña. Quizá basta llevarte la mano al corazón o a la mejilla o entrecruzar los brazos en un abrazo, manteniendo toda la atención en la niña o el niño a quien estás atendiendo. Y vamos a permanecer ahora unos minutos en silencio. En este tiempo de silencio no buscamos otra cosa, sino mantener, vivir el encuentro con nuestro niño o niña interior. Cuida que sea un encuentro lo más afectivo posible, porque no se trata de pensar, de traer recuerdos, de dar vueltas a la mente, sino de vivir el encuentro de afecto, de amor con nuestro niño o niña interior.
y haz lo que más te ayude, si es hablarle, si es mirando, poniendo la mirada en su inocencia, si es a través de un gesto corporal. Ahí nos quedamos estos minutos queriendo vivir el encuentro con él o con ella. Y poco a poco nos vamos despidiendo de ese niño o esa niña, asegurándole, sin embargo, que continuamos con él o con ella, que puede contar con nosotros, que sabemos verlo, verla en su inocencia y que no tiene nada de lo que avergonzarse.
Hemos hablado hoy de inocencia y menos de confianza, y van a ser las dos palabras en torno a las que gire la charla de esta tarde y luego, si queréis, el diálogo que podamos tener. Ahí está. Reconocer la inocencia, descansar en la confianza. En realidad es el subtítulo del libro, ¿no? Vivir sin culpa, reconocer la inocencia, descansar en la confianza. Y decía que cuando nos sentimos culpables no podemos ver nuestra inocencia y por tanto no veremos tampoco la inocencia en los demás y los juzgaremos por la apariencia o por lo que hacen, por cualquier otra cosa. Y también si hay un sentimiento de culpa, tampoco podremos descansar en la confianza porque algo nos estará... El idioma español es muy rico, imagino que todos el euskera igual, para decir palabras fuertes. Que me venía ahora una expresión que en mi tierra se dice mucho, ¿no? Es el reconcome. Si yo me siento culpable y hay algo que me está reconcomiendo por dentro, es imposible hacer pie en la confianza. Vamos pues a ello. Y querría empezar con la misma pregunta con la que iniciábamos el encuentro anterior. ¿Qué ha sucedido para que un niño que ha venido completamente abierto, sin juicios, que es pura vida, pura energía, pura espontaneidad, qué ha ocurrido para que al cabo de unos años se avergüence de sí mismo, se juzgue y se rechace, se oculte detrás de unas máscaras y pretenda ser algo que no es? Esto ocurre en cuanto aparece en el niño la vergüenza, en cualquiera de sus formas, o la culpa, ahí todo ya se perturba, ¿no? Todo se altera, contaminándose. Y entonces aparecen juicio, rechazo de uno mismo, autorreproche, y aparecen mecanismos de defensa que constituyen máscaras con las que pretendemos dar una apariencia, siempre con el objetivo de lograr que nos vean queriéndonos. La verdad es que ningún niño viene al mundo sintiéndose defectuoso, sintiendo vergüenza o rechazo de sí. Le faltan dientecitos a ese niño. Tiene los ojitos cerrados. Apenas no tiene pelo tampoco. No tiene ningún defecto. Ningún defecto. Ese niño no siente, hasta que no hay sufrimiento emocional, no siente ninguna vergüenza y no se rechace. Entonces, a partir de esta constatación inicial, la pregunta clave es: ¿dónde se perdió la inocencia? ¿Dónde la perdimos? U otra forma similar de formularla, ¿no? ¿Cuándo se instaló la vergüenza? Porque son el mismo fenómeno, simultáneo, ocurren a la vez. Se pierde la inocencia cuando se instala la vergüenza. La vergüenza desplaza la inocencia. Pues bien, la verdad es que todo empezó a desajustarse, y de esto hablábamos también un poquito en el encuentro anterior, cuando, a la edad que fuera, recibimos este mensaje. Pero ojo, puede ser un mensaje verbal, explícito, con palabras, o puede ser un mensaje que sea como callado, tácito, que no tenga palabras, pero va a llegar igual. El mensaje que recibe el niño en algún momento de su vida, cuando empieza la vergüenza, es el mensaje que le dice: tú no eres como deberías ser. Esto es lo que comienza con el destrozo fundamental en aquel niño que era pura inocencia y que se sentía pura inocencia. Tú no eres como deberías ser. Esto, si se le dice verbalmente y si además va acompañado de castigos, de malos tratos, de abusos, pues imaginad el desastre que puede producir. Pero aunque no sea algo explícito, verbal, el niño tiene unas antenas poderosas y enseguida capta si su presencia es valorada o no, es aceptada o no, es querida o no. Y en cuanto sufre porque no recibe respuesta a lo que está necesitando,
En ese momento dice, en mí hay algo no bueno. Ahí empieza la culpa, ahí empieza la vergüenza. Lo voy a decir todavía de un modo más simple, más sencillo, ¿no? Cuando un niño pequeñito no es tocado, no es acariciado, cuando no es mirado con gusto, cuando no se siente mirado, aunque él no entienda de esto nada, pero no se siente mirado en su corazón, cuando no se siente mirado en su inocencia, la conclusión que saca ese niño nunca será decir, estos no saben mirar o estos no saben tocar. La conclusión que saca es, en mí hay algo que no les agrada. Por tanto, no soy como debería ser, que para el niño lógicamente es, no soy como esperan que sea. Y entonces toda su vida será una carrera enorme, desesperada, por llegar a ser el niño que supuestamente debería ser, por llegar a ser el niño que los demás esperan que sea. Yo estoy hablando de esto y me vienen un montón de sensaciones mías, infantiles y adolescentes, ¿no? Y no quiero contarlas porque luego todo se sabe, sobre todo cuando esto se graba, y hay algún hermano mío que las escuche y luego me dice, ¿pero tú qué dijiste el otro día? Pues sí, lo que dije. Yo recuerdo en mi infancia una carrera desesperada por llegar a ser el niño que mi padre y mi madre querían que fuera. Todo el rato. Cuando yo estaba metido en aquella carrera, entonces no me daba cuenta para nada de aquello, pero objetivamente, ¿qué significaba esa carrera? Significaba que yo ya había inoculado, había internalizado el mensaje que me decía, Enrique, no eres como deberías ser, con lo cual tienes un problema gordo. Más vale que te pongas las pilas y que cumplas. Cuando el niño recibe ese mensaje, nace la herida de la vergüenza, la culpa, el autorreproche, la desvalorización, tiene valor, es la indignidad. Y nace una cosa muy curiosa, que es la sobreexigencia perfeccionista. Un perfeccionismo que obliga al niño a no conformarse nunca, a no poder descansar nunca y a exigirse siempre por encima de sus fuerzas con el objetivo de demostrar que tiene valor. Eso aparece. Por tanto, la sanación de aquella herida primera, de la culpa, de la vergüenza, de la indignidad, como le queramos llamar, va a ser luego un largo proceso de desaprendizaje. Si aprendimos desde muy temprano que yo no soy como debería ser, con todas las consecuencias que eso lleva, luego no es fácil desaprender justo la verdad, que en el fondo soy siempre como debo ser. Que habrá cosas que ajustar en mi itinerario, en mi forma, en mi nivel psicológico, pero que de fondo soy pleno. De fondo soy completo y de fondo soy inocente. ¿Por qué el desaprendizaje será tan largo? Porque aquellas experiencias primeras, sobre todo si son muy tempranas, no solo quedan grabadas, digamos, en la memoria de las sensaciones del niño, sino que quedan también incrustadas en nuestros propios mecanismos, circuitos o redes neuronales. Entonces el cerebro es el que tiene también aquello no solo aprendido teóricamente, sino grabado en él. Y claro, cambiar lo que es un circuito neuronal no es fácil. Requiere mucho tiempo, mucha paciencia, mucha constancia, mucha perseverancia. Y sin embargo, os prometo que es posible. No para llegar a un 100%, que tampoco buscamos ser perfectos, sino sí para liberarnos de todo aquel lastre producido por la vergüenza temprana y de pronto, por un lado, vernos como la inocencia que somos. Hoy yo me miro y tengo todavía mucho lastre, mucha inercia y muchas imágenes distorsionadas, fruto de aquello vivido, pero hoy me miro y me veo inocente y disfruto de ver mi inocencia. Y esto no me envanece, ni me llena de orgullo, ni me hace creer mejor que nadie, no. Me hace ser profundamente expansivo y profundamente agradecido. Pero reconozco la inocencia. Y en la medida en que la reconozco en mí, me doy cuenta de que la reconozco en todas las personas. Reconozco la inocencia, ¿no?
Pues bien, este aprendizaje o desaprendizaje es posible y produce efectos, y al final es un desaprendizaje para volver a casa, bajando de la cabeza donde nos habíamos instalado para construir máscaras, cuando nos habíamos sentido vistos tan en negativo, bajar de la cabeza al corazón, el corazón como metáfora de nuestra dimensión afectiva y más hondamente aún como metáfora de nuestra dimensión profunda. Ahí en el corazón es donde descubrimos nuestra inocencia. Una inocencia que, aunque durante muchos años nunca la hayamos visto, siempre ha estado ahí, siempre está ahí y siempre está disponible. Por tanto, este es el objetivo del desaprendizaje, reconocer la inocencia. Tal como yo lo veo, se puede entender como un itinerario en 3 etapas o un despliegue. La primera etapa es justamente esa, la inocencia. Veremos enseguida que cuando no interviene nuestra mente, todo lo que es inocencia. Luego vienen las etiquetas mentales y dice, esto bueno, aquello feo, esto bueno, aquello malo, pero eso son etiquetas mentales que tienen un cierto valor en el plano más superficial o epidérmico. Pero cuando no, todo es inocencia. Esa es la primera etapa. Ahí arranca todo. Nosotros también hemos arrancado ahí. Pero pronto se hace presente la culpa o la vergüenza. Y entonces aquella inocencia primera, original y genuina que siempre está ahí, queda oculta, queda opacada, desconectamos en la práctica de ella. En realidad no desconectamos porque sigue estando, seguimos siendo, pero no nos enteramos. Pues bien, el desaprendizaje nos lleva a pasar de la culpa a la confianza. Y este sería el despliegue que más o menos los humanos recorremos a lo largo de nuestra existencia, si vamos poniendo un poquito de luz en lo que vivimos y estamos un poco motivados a ir escuchando el anhelo que habita en nuestro interior. Una inocencia original, más o menos olvidada y oculta, pero que sigue estando todo el rato. Una culpa o vergüenza que nos pesa como un lastre y que nos nubla por completo. Y una confianza que quiere abrirse camino en la medida en que vamos sanando la culpa. Lo que yo quiero compartir esta tarde con vosotras y vosotros es justamente una palabrita sobre estos 3 términos. Y me gustaría afirmando o haciendo una afirmación rotunda. Lo que es inocencia. Lo que es inocencia. Y si yo no veo lo que es, el conjunto de lo que es, cuando decimos lo que es, hablamos de la realidad total. Como inocencia, algo se me ha cruzado en la mirada y me la está distorsionando. Lo que es inocencia antes de que pongamos etiquetas, sabiendo que las etiquetas son solo construcciones de nuestra mente, constructos mentales. Y la mente, que tiene que moverse siempre poniendo etiquetas, pues según los criterios que ella tiene, algo llama bueno, algo llama malo, algo llama bello, hermoso, algo llama feo, etcétera, etcétera. Cuando uno analiza, porque yo también me he dedicado a esto despacio porque me han pesado mucho las etiquetas, cuando uno analiza despacito el contenido de las etiquetas y lo que la mente busca con ellas, es curioso lo que se descubre. Llamamos bueno aquello que sostiene a nuestro yo, que lo alimenta y que lo engorda, y llamamos malo a aquello que de una forma u otra lo amenaza, generalmente bajo cara de inseguridad. Esto significa que las etiquetas son siempre muy, muy relativas, profundamente relativas, y significa además que las etiquetas suelen ser siempre muy egocéntricas, muy egoístas en el sentido de que juegan a favor del ego. Pero sin etiquetas, todo es inocencia. Hay una frase en el mito bíblico, insisto lo del mito bíblico porque la desgracia de la Biblia ha sido que se ha leído literalmente, como si fuera algo histórico, como si fuera historia tal cual, y eso no es así. Decir que algo es mito no significa decir que es mentira o falso, significa decir que no se puede leer literalmente, que contiene una sabiduría con frecuencia muy profunda, pero no en clave literal.
Hay un texto al principio de la Biblia, de este mito bíblico de la creación, en el capítulo 1, que dice: y vio Dios todo, y vio Dios que todo era muy bueno. Ese mito es profundamente sabio. Esa afirmación, todo es muy bueno. Si no os lo creéis, acallad vuestra mente un ratito y mirad cuando la mente se calla, ¿qué hay de malo? Estamos hablando de otro nivel. Ya sé que alguna está pensando, joder, pues anda que lo de Gaza no es malo y Netanyahu, y estamos hablando de otro nivel. Claro que hay muchas cosas que arreglar en este nivel, de la forma o psicológico o del personaje. Pero aquí estamos hablando de antes de que aparezca este nivel, que es el nivel mental, de lo que es la realidad. Y esto no niega que en la realidad haya cataclismos, haya incendios, haya de todo, haya enfermedad. ¿Por qué? Porque es una realidad impermanente, y todo lo que es impermanente y es evolutivo, está en evolución, tiene que conocer, igual que conoce la luz, tiene que conocer la sombra, conoce el día, conoce la noche, conoce el placer, conoce el dolor. Esto es así, pero incluso nada de eso niega la inocencia original de todo lo que es de la realidad. Por tanto, la primera etapa es la inocencia, pero ocurre que enseguida aparece la culpa, y con la culpa aparece el aplastamiento. Desde el primer día vengo diciendo, para desenmascarar la culpa, que la culpa no es un sentimiento, aunque en nuestro lenguaje cotidiano hablamos, me siento culpable, o el sentimiento de culpa. Es un término mal usado, ¿no? Porque la culpa es solo una creencia mental que responde a aquel mensaje: tú no eres adecuado, tú no eres como debería ser. Entonces es un mensaje aprendido, es algo mental, no es un sentimiento. Sentimiento es lo que acompaña a la culpa, sobre todo la sensación, el sentimiento de aplastamiento, de hundimiento, incluso de angustia. Estos son sentimientos, pero son sentimientos que acompañan el mensaje mental. La culpa, como decía desde el principio, lo que hace es nublar la inocencia y hacer imposible la confianza. Nubla la inocencia porque yo no puedo, si me veo culpable, verme inocente. No puedo. La culpa lo ocupa todo, y dependiendo sobre todo de la intensidad de la misma, en algunos casos, de la historia que tiene, pues lo hace imposible que veamos otra cosa que no sea culpa por doquier, y hace imposible que podamos salir de la vergüenza. También hace imposible la confianza. Ahora bien, la inocencia, de la que venimos hablando, no es algo que tengamos que construir, no es algo que tengamos que alcanzar. En realidad la inocencia no es algo, no es un objeto, no es una cosa, no es algo, por tanto, que hemos podido perder, no es algo que yo de niño, como fui un niño travieso, un niño que no le gustaba a la gente, perdía mi inocencia. No es algo ni es un objeto. La inocencia siempre ha estado ahí, siempre está ahí, inalterable e inafectada, y siempre disponible. Esto es una excelente noticia, y me encanta insistir en ello, primero porque me ha costado mucho tiempo descubrirlo y ahora lo vivo como una evidencia. Pero segundo, porque me gustaría realmente contagiaros de esta certeza. La inocencia está ahí siempre, siempre. Nada la puede afectar, nada la puede alterar, nada la puede estropear. Si yo no la veo, el problema está en mi mirada, no está en la no inocencia. Entonces tendré que hacer un trabajo, y empezando por preguntarme, ¿qué le pasa a mi mirada para que yo no vea la inocencia que soy? Decía que además de estar ahí inafectada, está siempre disponible. Entonces, si yo no puedo conectar con la inocencia que soy, también la pregunta es, ¿qué me está pasando? Que lógicamente tendrá que ver con mi historia, pero actualmente, ¿qué me está pasando para que yo no pueda conectar con la inocencia de fondo? Esto, os dais cuenta, vale para toda nuestra realidad profunda. La pregunta vale igual para conectar con la paz, con la serenidad, con la alegría, con el amor. Igual, ¿qué me pasa para que yo no pueda conectar con esa realidad que está siempre ahí, que no corre peligro, ¿no?
está siempre y que está siempre disponible. Por tanto, si la inocencia está siempre ahí, lo único que hay que hacer es reconocerla, verla. Vengo diciendo que la inocencia no es una cualidad, algo que tengamos o que podamos perder, sino que la inocencia es sencillamente lo que somos. Es otro nombre de nuestra identidad. A esta altura ya tenemos todos como bien aprendido que una cosa es nuestra personalidad, hablamos de la parte psicológica, mental, del yo, etc. Y otra parte es nuestra identidad. Nuestra identidad es eso que como no es un objeto no se puede nombrar, pero sí que tiene muchos rasgos que la constituyen y que emanan de ella. Pues bien, uno de esos rasgos, una de esas realidades básicas de nuestra identidad es la inocencia. No la vemos, cualquiera que sea la historia de cada uno y cada una de nosotros, porque el filtro de la culpa nos impide acceder a ella. Es el filtro de la culpa, ese filtro denso, con frecuencia oscuro, tan opaco, es el que nos impide percibir en nosotros la inocencia. Y no solo no la vemos en nosotros, como decía antes, sino que no la vemos en los demás. Esto tiene también una explicación psicológica en línea con los mecanismos de defensa elemental. Si yo no veo la inocencia en mí y eso me hace sufrir mucho, no solo me hace sufrir porque me pese la culpa y la vergüenza, que pesan mucho, como un lastre, sino que me hacen sufrir porque estoy roto por dentro, porque algo en mí sabe que soy inocencia y sin embargo cuando no la puedo ver y no la puedo vivir ni sentir, se produce como un cortocircuito interior, como una fragmentación o fractura, porque vivo desconectado de ella y eso genera mucho malestar. Aunque ni siquiera me dé cuenta de la causa del malestar, aunque ni siquiera sepa que mi malestar se produce porque no puedo ver la inocencia que soy. Pero el hecho de no verla, el hecho de estar aparentemente desconectado de ella, me rompe por dentro. Entonces, si eso me hace sufrir tanto, no ver la inocencia en mí, ¿cómo voy a ser capaz de verla en los demás? No podré. Ahora, eso sí, como la inocencia puede más muchas veces que nuestra mente, en algún momento de lucidez o cuando estemos despistados, la veremos. La vemos, por ejemplo, fácilmente en los niños, la vemos en algunos animales, la vemos en la naturaleza, la vemos en alguna persona adulta en algún momento concreto. ¿Y qué ocurre cuando de pronto, sin haberlo buscado, nos sorprende que estamos viendo inocencia que nos admira? Nos admira y nos atrae profundamente. Nos admira y nos atrae tanto porque nos está haciendo de espejo. Nos está mostrando que eso somos nosotros. Cuando vemos un bebé, yo tengo ahora una sobrina nieta que tiene medio año, 6 mesecitos, y quería verla esta semana otra vez. Y cuando la veo por las fotos que sus papás me envían, o la abuela, mi hermana me envía, es que solo verla, como cuando ves un niño o una niña, ¿no? Es una cara que es pura inocencia, pura vitalidad, pura sonrisa, pura vida. Y esto me admira profundamente y necesito tiempo para dejármela ver y dejármela sentir, y me atrae enormemente, enormemente. ¿Por qué me atrae? Porque el rostro que manifiesta Jimena, que se llama esta bebé, es mi mismo rostro, porque la inocencia que veo en ella es la inocencia que soy yo. Y aunque mi mente ahí también tenga algún cortocircuito, porque tenga grabado el mensaje de que yo cualquier cosa menos inocente, como lo he tenido durante años, algo en mí sabe que ese mensaje es erróneo. Algo en mí sabe que soy de fondo inocencia. Pero esto digo, la culpa nos nubla porque seguimos mirándonos como en otro tiempo nos sentimos mirados. El niño cuando nace no sabe cómo mirarse. Entonces aprende a mirarse según lo que le reflejan o espejan las personas importantes para él, según cómo se siente mirado. Y en esto de la culpa y de la vergüenza, la mirada es tan importante
Conozco testimonios de personas famosas, filósofos, escritores, que cuentan cómo una mirada determinada los avergonzó para toda su vida. Me acuerdo, por ejemplo, de este gran filósofo francés, Jean-Paul Sartre, ¿no? Como una mirada de una tía suya lo amargó por completo. Y otros que dicen, como una mirada, solo una mirada, los liberó. El papel de la mirada es fundamental. Y así es como miramos también a los demás. Y vamos estableciendo una cadena que se repite. Según como me miraron a mí, así me miro yo. Y según me miro yo, miraré a los demás. Esto para quienes tenéis hijos o nietos, la cadena suele ser todavía más pesada. Porque a veces cuando uno ha sufrido una mirada dura, me acuerdo de una persona concreta cuyo nombre no voy a decir porque sé que luego lo escucha. Me acuerdo de una persona que decía, yo nunca miraré a mis hijos pequeños como mi padre me miraba. Genial. Pero mira por dónde cuando tuvo una niña pequeñita, andaba trasteando la niña a gatas por ahí y tiró algo, un jarrón para él importante por lo visto, se rompió el jarrón y yo que estaba de visita le vi en su mirada los mismos ojos que tenía su padre cuando se enfadaba. Es una cadena, son eslabones y hasta que no sanamos aquello que nos hizo daño, a nuestro pesar lo repetiremos. Y nos haremos mucho propósito de decir, no, mi mirada será siempre bondadosa. Mi mirada será como la mirada que yo recibí, a no ser que haya hecho un trabajo y me haya liberado de aquello. Está hablando de la mirada. En el sentimiento de culpa y en la vergüenza, la mirada juega un papel decisivo, porque una mirada, como decía antes, puede ser creadora de seguridad y de confianza. Yo no sé si tenéis grabada alguna mirada, aunque fuera puntual. Si tenéis una mirada continuada de mamá, papá, o una abuela o un abuelo, qué sé yo, continuada, eso es un regalazo impagable. Pero aunque no la hayáis tenido continuada, yo tengo chispazos puntuales de una mirada de esta característica. ¡Guau! Y solo recordar aquella mirada parece que revivo aún, todavía hoy, ¿no? Eso hace una mirada. Pero del mismo modo puede haber miradas también que generen una vergüenza tóxica de la que sea muy, muy difícil luego liberarnos. Necesitamos, por tanto, ir quitando en nosotros ese filtro culposo o culpabilizador y que deforma absolutamente nuestra mirada, para llegar a comprender que en nuestra identidad profunda somos inocencia. Lo somos siempre, solo hace falta que la podamos ver. Es decir, necesitamos aprender a mirarnos a nosotros mismos con amor. Todo lo que ayude a esto es fundamental. Es cierto que hay herramientas y camino para ir liberando del sentimiento de culpa y de vergüenza y para aprender, como es el título de nuestro curso, aprender a vivir sin culpa. Es cierto, y lo iremos viendo en diferentes encuentros. Pero es muy importante que en ese aprendizaje pongamos mucho el acento en lo afectivo. Nadie puede liberarse de la culpa si no genera un sentimiento de amor hacia sí mismo. Es decir, yo no me libero de la culpa pensando muchas cosas sobre la culpa o sobre la inocencia. Yo me libero de la culpa en la medida en que voy creciendo en amor hacia mí. El amor nos libera. El amor que somos en profundidad, igual que somos inocencia, nos puede sanar porque puede darnos el amor del que quizá en su momento carecimos y por eso se produjo lo que se produjo. Al terminar hoy, espero llegar con tiempo para que podamos hacer una práctica afectiva consistente en darnos amor a nosotros mismos, porque va en esta misma dirección. Cómo cuidar el afecto, el aprecio, el amor hacia mí, para que eso logre cambiar mi mirada, para que pueda desembarazarme de la culpa y de la vergüenza y pueda aprender a vivir sin culpa. Hemos hecho antes la práctica del encuentro con nuestra niña o niño original. Ahí tenéis el rostro. La inocencia tiene el rostro de nuestra niña o niño original.
Es verdad que todos y todas tenemos un niño, una niña herida, que no ha hecho nada más que cargar con todo el sufrimiento que ha podido padecer, sobre todo emocional, a lo largo de su infancia y adolescencia. Y ese niño tenemos que ir sanando, o esa niña tenemos que ir sacando a flote. Pero el que haya una niña o niño muy herido no niega que en cada una y cada uno de nosotros vive todavía hoy el niño o la niña original. Y cuando miras a ese niño o esa niña original, lo que descubres es inocencia. Y de modo que sí, esta práctica, como sabéis que la practicáis, es muy eficaz, muy transformadora. Vivir el encuentro con nuestro niño o niña interior. Es el tema que trabajamos el año pasado, ¿no? En otro encuentro de los sábados. Cuando vamos viviendo el encuentro con nuestro niño o niña interior, ahí descubrimos nuestro verdadero rostro psicológico. Y lo que ese rostro lo caracteriza, sobre todo, es la inocencia. Siempre está. Nuestro niño o niña original no se va nunca. Puede estar oculto bajo cascotes, oculto bajo bloqueos, oculto bajo sufrimiento, pero está siempre todo el rato ahí. Alguna vez he contado, perdonad que cuente cosas de estas, pero alguna vez he contado que en mis años, décadas de trabajo para encontrar a mi niño original, que había de todo, que fue lento, que fue un desaprendizaje también prolongado, marcó un momento decisivo el día en que, no sé cómo, y a partir de ese día lo incorporé siempre a la guía que hacía para los grupos, como la que hemos hecho hoy, no sé cómo, ese día escuché una voz en mi interior que decía, eres completamente inocente, eres completamente inocente. Encontramos a nuestro niño o niña original cuando vemos realmente la inocencia que somos. Ese es el lugar interior al que siempre podemos volver. Cuando repito que es algo, una realidad, un lugar siempre disponible, me refiero a eso. Es verdad que yo puedo estar alterado, ¿no? Con un sentimiento de vergüenza, con un mensaje de culpa, con cualquier idea por ahí que se ha cruzado. Pero yo sé que, bueno, estos son nubarrones, oleajes muy, muy, muy revueltos, pero sé que nada de eso niega la inocencia de fondo y que es un lugar disponible al que puedo volver. Reconocer la inocencia, por eso, es volver a casa, es descubrir nuestro verdadero rostro, descubrir nuestra originalidad. Somos la inocencia que solo busca ser vivida. Es verdad que va de la mano de poder comprenderlo, de poder experimentarnos así, de poder sentirla y de poder, esto es importante, transformar nuestra mirada. Sobre todo para personas que hemos crecido durante algunos años, cada persona los suyos, desarrollando una mirada más o menos negativa hacia nosotros mismos, tenemos aquí una tarea muy importante. Es modificar la mirada, no para contarnos un cuento, no para construir algo ilusorio, no, sino para reencontrarnos con nuestra realidad. Transformar la mirada para hacer una mirada que sepa ver la hermosura, la belleza, la inocencia que hay en nosotros. Esto cuesta tanto que, por ejemplo, en la tarea del acompañamiento psicológico o psicoterapia o como lo queráis llamar, cuando tú ves a una persona desde fuera acompañándola, os prometo que siempre se ve a la persona hermosa, siempre. Y me acuerdo mucho de una profesora de psicología que nos repetía, decía ella, lo que una persona te cuenta puede ser horrible, horroroso, pero la persona que lo cuenta es siempre hermosa. Es siempre hermosa porque es verdadera. Está contando su verdad, aunque la verdad sea horrorosa, ¿no? Pues eso. Cuando hemos estado acostumbrados a vernos de una manera muy negativa, incluso el hecho de que alguien nos refleje que hay en nosotros algo hermoso, nos resulta imposible creerlo. Lo contaba por eso, porque cuando yo en el acompañamiento veo una persona y me llama la atención y admiro
algo hermoso, inocente en ella y se lo reflejo, generalmente la persona lo niega. No, que va, uy, si me conocieras más. Tenemos que transformar, modificar la mirada para que pueda alcanzar a ver aquello que somos en nuestra originalidad. Y eso que somos es inocencia. Cuando nos liberamos de la culpa, nos liberamos de la angustia y del autocastigo. Dicho al revés es más grave. Siempre que nos sintamos culpables, buscaremos la forma de castigarnos. Porque, no sé si decía el otro día y saldrá más veces, que nuestro inconsciente está buscando todo el rato el equilibrio. Y si yo me siento culpable, ahí noto un desequilibrio. Mi inconsciente percibe un desequilibrio y solo lo equilibra cuando me castiga. Entonces, donde hay culpa, aunque sea inconsciente y aunque yo no me entere, habrá castigo. Un castigo que podrá ser muy variado según 1000 factores. Muchos tendrán que ver con el propio perfil psicológico de la persona. Pero donde hay culpa y castigo. Por tanto, el único modo de dejar de castigarme o de sabotearme o de boicotearme, el único modo de dejarlo es liberarme de la culpa. Ir desenmascarando y deshaciendo la culpa en mí. Porque si no, mientras haya culpa, habrá castigo. Anhelamos la inocencia, la admiramos y nos atrae siempre porque es lo que somos. Es lo que decía antes de mi sobrina, ¿no? Cuando te admira, cuando percibes la inocencia en un niño, digo porque es muy fácil ahí, pero en cualquier persona, en cualquier circunstancia, percibes la inocencia, te admira, te atrae profundamente, porque eso es lo que somos, aunque lo hayamos olvidado. Cuando lo comprendemos, volvemos a casa, a ese lugar siempre disponible, y ahí desaparece el miedo. Claro, porque el miedo va siempre de la mano de la culpa también, de la mano de la vergüenza, de la mano de la indignidad. Y cuando desaparece el miedo, ¿qué es lo que aparece? Y es la última palabra que quería compartir con vosotras. Aparece la confianza. Lo opuesto al miedo es la confianza y lo opuesto a la confianza es el miedo. Y esto, cuidadito, Cuidadito porque es una noticia reciente, por lo menos para mí, pero digo, testificada ahora por la ciencia. La noticia reciente es que nuestro cerebro utiliza los mismos circuitos neuronales para vehicular el miedo y la confianza. Quiere decir, el miedo y la confianza corren por la misma autopista cerebral. Esto significa que si alimentamos mucho el miedo, aunque sea de manera inconsciente, la confianza será algo imposible para nosotros, porque la autopista está ocupada por el miedo. Y al revés, si vamos favoreciendo actitudes, sentimientos, aprendizajes de confianza, veremos que el miedo pierde en intensidad y en volumen porque la autopista está siendo ocupada ahora por la confianza. Y de eso se trata, de aprender a descansar y vivir en confianza. ¿Y dónde se apoya nuestra confianza? Personas que suelen ser o más pesimistas o que han sido más heridas justamente en la confianza, estas personas siempre suelen preguntar eso, pero ¿por qué puedo confiar? ¿Dónde puedo yo? ¿Dónde encuentro el apoyo para confiar? La confianza, de nuevo, como la inocencia, como tantas palabras que escribimos con mayúscula, es otro nombre de lo real. Lo real es fiable, lo real es digno de confianza. Lo real es eso que no cambia nunca. Lo real es lo que nunca nació y por eso nunca morirá. Lo real es nuestra identidad. Lo real es lo que es en todo el mundo, en toda la realidad. Y lo que es en nosotros, lo que es lo mismo en todo. Lo real es fuente de confianza. Pues bien, eso real que es nuestra identidad se halla siempre a salvo. Lo que realmente somos se halla siempre a salvo. No puedes ser afectado por nada. Te pueden tratar mal, te pueden insultar, puedes tener una mala noticia económica, laboral, afectiva, profesional. Te puede ir todo fatal
Y todo eso te afecta y te duele, lógicamente, ¿no? Y, por ejemplo, cuando alguien te agrede, te hace daño, te insulta, pues lo romperías la cabeza o te sientes muy removido y muy roto. Y eso es normal porque somos seres sensibles. Pero ojalá que no tardemos mucho en caer en la cuenta de que lo que somos nunca es afectado. Lo que somos se halla siempre a salvo. Nunca pueden hacerte daño en lo que realmente eres. Os cuento una anécdota entrañable también porque es de un niño pequeñito de un colegio infantil de Valladolid. Me lo contaba la profe. En un recreo que esta profe, que trabaja mucho con ellos, trabaja en silencio con niños de 3 añitos, ¿no? Trabaja prácticas de meditación adaptadas a niños de 3 añitos. Es increíble, porque luego, con permiso de los papás, les ha hecho vídeos y algún vídeo me ha pasado. Y me contaba que un día, en un recreo, estaba ella cuidándolos. De pronto 2 niños se enzarzaron ahí, aunque son pura inocencia, pero de pronto les sale la mala leche y se pegan, eso no está reñido. Se enzarzaron y uno le pegó feo al otro para los 3 añitos que tenía, ¿no? Y entonces cuando la señorita, la maestra, se acerca, los atrae a los 2 y dice, bueno, ha pasado esto, pero tenemos que hacer las paces, reconciliarnos, os vais a dar un abrazo. Y el niño que había dado el golpe, el puñetazo, estaba dispuesto. Pero el otro que lo había recibido ni por esas. Que no quiero, que me ha hecho mucho daño, que yo no quiero ningún abrazo. Y no había forma de convencerlo, la señorita ahí hablándole. Y de pronto una niña, una compañerita que estaba allá al lado, le dice, Tony, no te preocupes, si al que le ha pegado ha sido a tu ego. Esta niña algo había oído. Yo no sé si realmente sabía lo que quería decir, pero lo que sí sé es que acertaba plenamente. Cuando a mí alguien me agrede, me insulta, me ataca o me desprecia, claro que eso me duele, porque soy un ser sensible, afortunadamente. Pero lo que yo soy, ni se ha enterado. No ha sufrido nada. Anda que no cambiarían nuestras relaciones cercanas y lejanas si esto lo viéramos así. En definitiva, lo que somos no puede ser dañado, no puede ser dañado. Si esto es así, si lo que somos se halla siempre a salvo, porque lo que somos es lo que es, y lo que es fiable, si lo que somos no puede ser dañado, ¿cómo no confiar? Últimamente, la persona a la que yo admiro, y que me perdone la confidencia que voy a hacer sin pedirle permiso, una de las personas que más admiro en este momento, tanto que cada día me viene un sentimiento y un movimiento de admiración hacia él, es Paulino. Y la admiración es por la confianza inquebrantable que percibo que vive desde noviembre, que tuvo el infarto y que no tiene mejoría. Que si fuera mejora, estuvo el sábado aquí, afortunadamente, el sábado estaba muy bien, pero ya el lunes tuvo un bajón, ¿no? Si fuera una mejora así, diría, pues es fácil confiar, porque estoy mejor que ayer, pero peor que mañana, con lo cual muy bien. Pero cuando no hay mejoría, y esto se prolonga, y desde diciembre hasta ahora son muchos meses, y sin embargo vas con él, siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una palabra de ánimo, de aliento, siempre tiene un, iba a decir fondo, pero fondo y superficie de confianza. Eso es admirable. ¿Cómo no confiar? Solo puede confiar a alguien así, primero cuando psicológicamente está un poco sano, pero solo puede confiar a alguien así cuando conoce y vive en conexión con su dimensión profunda, con lo que somos en profundidad. Por eso nuestra tarea no es nada más que esa, comprender lo que somos y vivirnos en conexión con eso que somos. Eso garantiza todo lo demás. Pero si yo estoy desconectado o alejado de eso que soy en profundidad, pues viviré como una marioneta a merced de lo que me hagan o de lo que me digan. Dicho con un poquito más de orden, solo necesitamos entrar en contacto con esa realidad en nosotros, con nuestra dimensión profunda, y permanecer en conexión con ella. Todo el aprendizaje de los encuentros que hacemos aquí y de toda nuestra vida se puede resumir en esto. Entrar en contacto con lo que somos en profundidad, con esa realidad profunda, y permanecer en conexión, mantener la conexión con ella. Ese paisaje que ves ahí es de mi pueblo.
Ahí vamos de niños a jugar. La confianza es el suelo que nos sostiene. Claro, ¿cómo va a ser si no? Y es un suelo seguro, un suelo que siempre está a salvo, que no puede ser afectado. Y la confianza no solo es el suelo que nos sostiene, es el abrazo que nos da fuerza, color y sabor a toda nuestra existencia. Cuando uno experimenta confianza, es como que se siente abrazado, abrazado por la realidad, abrazado por la vida, abrazado también por uno mismo, pero abrazado. Por tanto, se trata de ver, trascendiendo los filtros que a veces hemos podido interponer, ver en profundidad, ver en profundidad. Y ese ver nos conduce a un dejarnos impregnar de la inocencia que somos y de la que venimos repitiendo desde el principio, que está también ahí inalterable, que está siempre a salvo, dejarnos impregnar de ella. Esto en el tiempo de silencio de la práctica meditativa es un tiempo privilegiado, porque yo, por ejemplo, puedo voluntariamente hacer un ratito de silencio, que sean 5 minutos, y conectar voluntariamente con ese lugar de fondo, y si quiero ponerle nombre o detenerme en un aspecto concreto, puedo conectar con la confianza. Conectar con la confianza es dejármela sentir. Sentir que en el fondo todo está bien. Sentir que en el fondo todo está a salvo. Sentir que hay un fondo, por tanto, donde puedo descansar confiadamente. Y dejarme sentir eso, hasta que me impregne cada vez más. Y la práctica, cuando es perseverante, termina impregnando todas las células de nuestro cuerpo, en este caso impregnándola de confianza. Así podemos vivir desde ella, descansando en ella, en la confianza, porque hemos experimentado que el fondo de lo real es bueno. Dicho con otra expresión, la vida sabe. La vida sabe y por eso yo puedo fiarme y puedo confiar. Aunque mi mente no lo entienda y aunque... Todo esto, desde un trabajo de desenmascarar la culpa, de ir desmontando todo aquel aprendizaje erróneo, soltar el lastre de la culpa, abrirnos a la inocencia y conectar con la confianza que somos. El próximo encuentro será un poquito más tarde porque estos dos han venido muy juntitos, el 8 de octubre, el miércoles, y como habéis visto que en contra de lo que dije el otro día, no había libros aquí, no puedo traer libros más días tampoco, os dejo esta referencia por si a alguien os interesa tener el libro Vivir sin culpa. Está siempre en la librería San Pablo, que es ahí mismo en la Plaza de las Merindades, ahí lo podéis encontrar. Y dicho todo esto, tenemos un tiempo para dialogar. Yo espero que ahora ya mi micro funcione bien. Y Dani está esperando pasar el micro a quien levante la mano por ahí. ¿Alguien nos quiere contar algo? Bueno, voy a intentar no emocionarme, pero me va a costar. De mi infancia tengo un recuerdo en el cual mi inocencia no le debía gustar mucho a mi madre. Y entonces me decía, ay tú, qué tonta eres. Otra cosa es tu hermana, esta se va a defender en la vida. Pero tú, porque debía tener, y ahora ya me permito hacer un pequeño chiste, una inocencia muy preocupona. La de mi mayor preocupación, que ella no sabía, porque los niños captan mucho, era que ella estaba triste. Y entonces mi tía me dice, eras una niña triste, toma castaña tú. Bueno, entonces luego, como en la educación en la que yo he estado, de maestra, veo que tampoco la inocencia se ha valorado mucho. Porque, por ejemplo, una anécdota, yo cuando estuve dando clase en Arbizu, y había un niño al que le costaba bastante, debía de tener algún problema cuando nació, en el parto o algo así. Entonces yo no le decía a su madre que era tonto, porque no era tonto. Pero ella debía de ver algo y me dice, este que es tonto, que yo no le había dicho que era tonto,
tú no sabes cómo tocan los timbres y se escapa. Y dije, ya estamos con la milonga de que qué listo es el que hace, con perdón, putadas. Y el que no las hace y es un inocentón, pues debe ser un poco tonto. Entonces, bueno, ya está, ya se me... De todas formas, luego, pues en el resto de la vida, yo alguna vez me quejaba de que me metieron a un colegio interna, que aquello era una cárcel, antes del Concilio Vaticano II, y cuando vivía en Tirano, y todo esto, pero yo le decía a mi amiga, para mí eso fue una cárcel, y me dice, oh, pues para ser una cárcel, menudas carcajadas te echabas. Entonces es que lo que estoy convencida es de que la vida es más fuerte que una tristeza, un que te juzguen, Pero bueno, eso pesa, porque a lo largo de la vida a mí me han dicho muchas veces eso. Ay, tú aguda, Cristobalita. Me decían como, yo podía ser inteligente, pero aguda, por lo visto, no era. Para algunos que eran muy agudos. Entonces, ¿cómo pesa? ¿Y cómo pesa el juicio externo? ¿Cómo me ha pesado? No voy a decir cómo pesa. Afortunadamente ya me lo estoy trabajando y aquí estoy. Y aunque me emociono, tengo una capacidad para la emoción increíble, también para la empatía, afortunadamente. Y bueno, el análisis, porque la mente clara sirve. Los análisis que haces me han servido mucho porque confío en tu corazón y en tu mente, que no es solo en tu corazón. Entonces, me ha venido estupendo todo. Gracias. Muchas gracias, Blanca. ¿Sabéis por qué cuesta tanto valorar la inocencia en los niños, hacérsela ver? Porque los adultos no la ven fácilmente en ellos mismos. Entonces, si una persona adulta no ve la inocencia en ella misma con facilidad, ¿cómo la va a ver en un niño? La verá, claro, porque no se puede negar, en un niño es tan fácil verla, pero de una manera continuada. Y como para potenciarla, como para estimularla, como para motivar al niño a que valore y cuide su inocencia, si no lo ve, el adulto en sí mismo no lo podrá. Educamos no por lo que decimos, sino por lo que vivimos. Y nunca podemos dar al otro lo que no vivimos en nosotros. Por eso es tan importante todo lo que tiene que ver con el cuidado de la propia persona para poder luego ofrecerla, ¿no? Gracias, Blanca. Más cosas, más manos. Hola, buenas. Soy Lourdes. Yo solo una pregunta. Siempre que el adulto sufre el niño. Y cuando los canales, esos neurológicos, o bueno... El micro. Eso. Cuando esos canales que algo te viene y te recuerda ese sufrimiento que has tenido, conecta con el niño que ha sufrido. O sea, la idea es si siempre que el adulto sufre el niño o no. No sé. Si te entiendo bien, Lourdes, a nivel psicológico. Si te entiendo bien, la pregunta es si nuestros sufrimientos de adulto tienen un origen en la infancia siempre. ¿Es esa? Si conectan con eso. Si siempre que sufres como adulto tienes que cuidar al niño también. Ya, pero la pregunta primera, si entiendo bien, es la otra. Es que si no, esta pregunta no la entiendo. No, porque bueno, como adulto sufres por las cosas que te pasan. Pero tú hoy eres una persona adulta. Sí, claro. Entonces hablamos de tus sufrimientos adultos. Sí. Y hablando de tus sufrimientos adultos, tú preguntas si esos sufrimientos adultos tienen siempre una raíz infantil. No, si sufre el niño también. ¿Pero si qué niño? Como niño. Como ¿Qué niño? Niña, en mi caso. ¿Qué niño, Lourdes? Pues la niña que soy. No, pero hoy no eres una niña. No confundamos. Una cosa es que yo haga un trabajo metafórico de encuentro con mi infancia a través de la imagen de mi niño, y otra es decir que hoy mi niño sufre. No, hoy sufre la persona que eres, yo con mis 75 años y tú con los tuyos. Hoy sufre la persona adulta. Entonces, por eso digo que la pregunta, si te entiendo bien, se reformula diciendo: todo sufrimiento de una persona tiene una raíz infantil.
¿vale? Vale. Y entonces, a mí me parece que la respuesta es sí, cuando el sufrimiento de la persona adulta tiene dos rasgos. Es un sufrimiento desproporcionado y es un sufrimiento reiterativo, repetitivo. O sea, la desproporción y la repetitividad son signos de que esos sufrimientos vienen de nuestra infancia. Un adulto puede sufrir por algo puntual, pero si solo sufres ahora, pues es un sufrimiento de adulto porque te han tocado una fibra. Pero si sufres hoy, mañana y pasado, y además sufres con un punto de desproporción como si te fuera la vida en ello, la desproporción y la repetitividad son signos siempre de que el que está sufriendo es un niño. No que ahora sufra un niño, aquí hay un adulto, sino que ese sufrimiento se fraguó en la infancia. La prueba está en que cuando luego, gracias a un trabajo psicológico, psicoterapéutico, vamos sanando los sufrimientos infantiles, de adultos sufrimos mucho menos, porque estaba la base allí. ¿Sí? Gracias, Lourdes. Y los sufrimientos, y levantando la mano, Dani cuando os vea llevará, yo mientras tanto hablo. Los sufrimientos quedan más grabados también neuronalmente cuanto más tempranos son. Por ejemplo, ya se conoce mucho, se ha trabajado, se ha investigado mucho, sufrimientos del feto en el embarazo. Y los psicólogos hablan mucho de un sufrimiento, ellos llaman shock preverbal, cuando el niño sufre emocionalmente antes de que pueda hablar. Porque antes de que pueda hablar significa como la palabra y la mente emergen simultáneamente, a la vez. Antes de que pueda hablar significa antes de que el niño pueda entender un poquito. Entonces los sufrimientos, que a veces pueden ser duros, pensad en maltratos o abusos, de un niño antes de que pueda hablar, esos sufrimientos son muy difíciles de revertir, ¿no? Pero siempre se puede hacer algo. ¡Qué bien! De punta a punta. Buenas tardes, Enrique. Muy buenas. Bien frente de tu boca y con potencia. A ver, yo tengo una duda. ¿La inocencia es un comportamiento o es una emoción? Y segunda pregunta, por ejemplo, cuando tú eres un chaval de 10 años y tienes un sentimiento, pues yo no tengo claro si es un sentimiento o es un comportamiento, ¿no? Tienes un sentimiento que yo considero que es sentimiento de inocencia y ves que el que tienes al lado te dice, tío, ¿Qué tienes? ¿de qué vas? Eso lo estás creyendo, eso no existe, yo qué sé, una creencia de los Reyes Magos, por ejemplo. Mira, ponte el micro bien frente, es que es para la gente que lo va a escuchar grabado también. Pensad en ellos. Vale. Ahora, ¿ves? Decir que en ese momento, por ejemplo, ese sentimiento de inocencia, al recibir una respuesta de mis compañeros, por ejemplo, digo, ¿cómo voy a aparentar yo que soy inocente? Pues no, que tienes razón tú, que es lo contrario a lo que yo tenía como inocencia. Entonces la pregunta concreta es, ¿por qué en ese momento yo en vez de decir, pues sí, soy inocente, creyendo esto, me paso al bando, podríamos decir, del grupo que está al lado, ¿no? Y repito la primera pregunta que he dicho, ¿comportamiento o emoción? ¿Cómo es tu nombre? José Mari. José Mari, muchas gracias. Cuidad mucho el micro, por favor. Que luego la gente me escribe quejándose. Qué bien aquello, pero muchos ruidos. A la primera, José Mari. La inocencia de la que hablamos no es de entrada ni sentimiento, ni emoción, ni comportamiento. No. Es una realidad profunda. Es algo, iba a decir, aunque sea un palabra filosófico, algo ontológico. Es algo constitutivo. Es algo lo que somos. Es lo que nos constituye. O sea, es una realidad. Como una roca firme en el sentido noble de la palabra roca, ahí, por eso podemos hacer pie en ella. Eso es la inocencia. Pero lógicamente, como todo rasgo, el amor, la alegría, la serenidad, la confianza, la inocencia es fuente de sentimientos, de emociones, de pensamientos y de comportamientos. Por tanto, si una persona está en conexión con la inocencia de fondo, que es su identidad, lógicamente pensará de un modo, sentirá de un modo, actuará de un modo coherente con esa inocencia de fondo. Igual que si está en conexión con el amor,
pensará amorosamente, sentirá amorosamente y actuará amorosamente. Pero como tal, no. El sentimiento, el pensamiento, la emoción, el comportamiento son consecuencias o emanaciones, por decir otro palabra filosófico, son derivados de la inocencia de fondo. ¿Sí? Y con respecto a la segunda, la respuesta, si te entiendo bien, José María, es muy sencilla, porque para un niño cuya necesidad primera es sentirse querido, valorado y reconocido, es más importante que los demás lo quieran a ser inocente. Entonces, si el niño siente que si lo critican por ser inocente, lo ocultará, lo negará, porque lo que quiere es que no lo critiquen, lo que quiere es que lo valoren. Imagínate en la adolescencia, por ejemplo. En la adolescencia lo que más admira el muchacho, lo que más busca es el arrope, el apoyo, el vínculo con el grupo de iguales, ¿no? Entonces, en la adolescencia, los muchachos y chicas ocultan un montón de cosas positivas suyas cuando ven que no son bien recibidas, que no son reconocidas o que no son aprobadas, porque para ellos la necesidad urgente es que los aprueben y los reconozcan, entonces lo otro lo olvidan, ¿sí? Por eso el apoyo de padres, madres, educadores, para sostener, alimentar y potenciar en los niños actitudes que corren el riesgo de ser negadas porque no gozan, entre comillas, de un reconocimiento de sus iguales, es una tarea muy importante. Pero eso nos pasa también a los adultos a veces. Yo soy capaz de mostrar algo positivo mío en presencia de un grupo que intuyo que eso no lo valora. Ahí depende de la coherencia o de la fidelidad de uno mismo, ¿no? Esto no quiere decir que uno va pregonando cosas suyas o que va queriendo llamar la atención. No. Quiere decir sencillamente mostrarse, ¿no? Gracias, José María. Más palabras. Como digo siempre, pueden no ser solo preguntas, pero igual que hacía Blanca, si alguien quiere compartirnos algo relativo a la inocencia o la confianza o la culpa, tal como lo ha vivido, también es bienvenido. Eso tengo la experiencia de que ayuda mucho, ¿eh? A veces ayuda mucho más escuchar a un compañero o compañera que dice algo que no al tipo que está sentado aquí arriba diciendo cosas. Así que tenedlo en cuenta. Bueno, soy Concha. Igual es una pregunta... Bien enfrente de tu boca y mirando el micro, no me mires a mí. Igual es una pregunta tonta, pero así. Que digo, si una persona termina su vida mortal sin experimentar que la vida sabe, la vida sigue sabiendo, por supuesto, ¿no? Pero, no sé, como que nos desearíamos que todo el mundo experimentemos realmente que la vida sabe. Y luego la verdad que me llegan las imágenes de lo que estamos viviendo actualmente y dices, caramba, la vida sabe. Pues que se manifieste también, ¿no? Un poco más, ¿no? Que la vida sabe. Ya, No, bueno, no discutas con la vida, sino... Ya no discuto, ¿no? Y me gustaría hacer un paréntesis, si me permites, del otro día que se me quedó un poco colgado. ¿Dónde colocamos la pieza del buen criterio? ¿O tiene un buen criterio? ¿O tiene buen sentido común? ¿O no tiene sentido común? ¿O no sé, otra cosa quería decir, pero se me ha ido. O sea, en este sentido, ¿dónde se colocan esas piezas? No sé. Tú verás. Te decía con respecto a lo de la vida sabe que a veces podemos decirlo mentalmente porque lo hemos oído, porque nos suena bien, porque nos hace sentir a gusto incluso, pero no deja de ser una creencia, una idea. Eso no funciona. Las creencias no tienen consistencia, no nos sostienen. Y la prueba de que es una creencia es cuando tú vives la certeza de que la vida sabe, pero estás pensando, pues ya podía hacer algo, o ya podía manifestarse.
Y ahí me recuerda aquella anécdota que alguna vez creo que he contado, que se cuenta de Alfonso X el Sabio, que menos mal que le decían el sabio a aquel buen rey, que un día le estaban leyendo la Biblia, es el mito que aludía al principio, la creación en la Biblia, y de pronto hace que el paje que lo está leyendo se calle y dice: si el día de la creación hubiera estado yo con Dios, le hubiera dicho 4 cosas importantes. Exacto, el que tiene incluso la arrogancia de decirle, entre comillas, a Dios o a la vida, ¿cómo tiene que ser? No. Aterrizando un poquito más, querida Concha, yo no sé por qué la gente somos tan ignorantes con respecto a esta realidad y estamos como desconectados y no nos creemos en la práctica que la vida sabe, etcétera, etcétera. Lo que yo sí sé es que mi camino pasa por comprometerme con vivir desde esa comprensión. O sea, no pensar, a ver si este aprende un poco que la vida sabe, ¿no? A ver si aquella se entera. O a ver si ese que me está jodiendo la vida por fin abre los ojos. No. Yo vivo en la comprensión de que la vida sabe y vivo en conexión y en coherencia con esa certeza. Y con respecto al criterio, el discernimiento, como estamos en una cultura muy mental, desde los griegos por lo menos, en Occidente sobre todo, hemos creído que el criterio, incluso el sentido común, era una cosa mental. Que tu mente te dice tener buen criterio o mal criterio, y hemos convertido a la mente en juez de lo que está bien, de lo que está mal, de lo acertado, de lo equivocado, de cómo comportarme en la vida, en definitiva, como fuente de criterio. Y muchos filósofos lo siguen presentando así. El criterio es una actividad mental. Desde mi humilde punto de vista, ese criterio no es nada fiable porque es muy relativista, porque depende cómo esté mi mente para que saque una cosa u otra. Depende cómo haya hecho la digestión para que saque un criterio u otro. O como decía mi querida abuela, hijo mío, el sentido común es el menos común de los sentidos y puede ser muy mental. Entonces el criterio, en mi humilde opinión, no es nada más que la expresión de la sabiduría o de la comprensión que somos de fondo. Por eso nos expresa en forma de ideas o de conceptos, aunque luego tengas necesidad de formularlo mentalmente, de expresarlo, incluso de escribirlo. El criterio, en el modo como yo lo entiendo, se expresa en forma de intuición. Entonces tú tienes una intuición. El concepto viene de la mente que razona. La intuición viene de la sabiduría o de la comprensión. De ahí viene. Por eso cuando una persona está desconectada de esa comprensión de fondo, es el mismo lugar de siempre, no creéis que hay muchos lugares, de esa sabiduría de fondo, pues el comportamiento que tiene suele ser muy errático, porque funciona como una marioneta o como un intermitente, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Solo cuando estás anclado en esa dimensión profunda y cuidas la conexión con ella, lo que brota de ahí es transparente, ¿no? A ese criterio me refería. Pero fíjate lo que eso implica. Implica, por un lado, tomar distancia de la mente, que eso ya lleva lo suyo en nuestra cultura. Pero luego implica también el cultivar, el alimentar la conexión con ese fondo que es nuestra identidad, pero que también requiere que nuestra mente se vaya silenciando. Cuando hacemos prácticas de meditación, no las que hemos hecho afectivas o meditación en silencio, lo que estamos buscando es permanecer en conexión con ese fondo que somos, eso que decía hoy que era nuestra única tarea, descansar en ese fondo que está siempre disponible y permitir que ese fondo, que también se puede llamar la vida o la consciencia, como queráis, permitir que ese fondo se exprese a través de mí. Ese expresarse a través de mí es el criterio que se manifiesta. Se expresa en una forma de pensar, en una forma de sentir y en una forma de actuar. Gracias, Concha. Aún queda tiempo para alguna palabra más que veo al fondo, Santi. Ah, esta otra. Bueno, yo
Enrique, quiero darte gracias profundas por tan bonito que te has expresado, de esa confianza que te despierta Paulino, ¿no? Y yo firmo lo que has dicho, porque realmente lo que él vive es un misterio y es una gracia, porque es tan permanente ese estado que tiene de confianza, de serenidad, de aceptación. Y bueno, pero también yo pienso que creo que es fruto de todo este camino que hemos hecho contigo, que llevamos 30 años, ya somos muy mayores. Y entonces, a ver, no es que quiera hacer propaganda al camino, pero de paso sí, ¿no? Pero creo que es parte, sí. Entonces, lo segundo es de que esa frase cuando el niño, tan importante que es, tú no deberías ser. A mí, lo que me resuena es, tú no deberías existir. Creo que muchos que venimos de madres solteras o de embarazos no deseados, esa frase pues es lapidante también. Tú no deberías existir. Y cada vez que yo quiero existir o he querido existir muchos años antes, ahora mejor, pues estaba yendo contra algo tan hondo, ¿no? Porque, claro, mi madre no quería que yo exista. Y es más, ¿no? Somos niños también que nos han querido votar. Y entonces llevamos ese, tú no deberías existir, tú estorbas, ¿qué haces aquí, no? Sí. Cierto, dentro de no eres como deberías ser, que es la fuente de la culpa y de la vergüenza, puede haber mensajes más crueles aún, ¿no? El tú no deberías existir. Es la herida de no existencia, claro. O aquella que decía aquella niñita que siempre me viene a la memoria, mis papás serían más felices si yo no hubiera nacido. Esto es una carga de culpa que te mueres, ¿no? Allá al final. Y con respecto al camino recorrido, Charo, claro, pero el camino no es obra mía, ni el camino es un regalo para ti, para Paulino, para mí y para quien lo es, pero la fuente del camino no tiene nada que ver conmigo. Adelante. Hola Enrique, ante todo darte las gracias por esta charla que me ha hecho revivir, la verdad. Yo soy abuela de hace 2 meses y bueno, estuve a punto de perder a los dos y ahora es que es una sensación como que me he vuelto a enamorar. ¿Sabes que no te oigo bien? A lo mejor es problema de mi oído. Me he vuelto a enamorar de mi nieto, de esa inocencia. Y eso que me ha hecho revivir esta charla y por eso estaba muy agradecida en ese sentido, ¿no? Que es muy bonito verlo, ver esa inocencia de él y de mi hija hacia su hijo. Y bueno, pues que gracias a estos talleres que he hecho contigo, del niño, de la niña interior y de las sombras, a mí me ha servido muchísimo, porque ahora tengo más facilidad para ver, sobre todo en, pues eso, ahora mismo en lo que me toca, ¿no? En mi nieto y mi hija, ¿no? Y en algunos adultos. Eso es. Entonces nada, estoy eternamente agradecida. Muchas gracias. Sí, todo lo que sea poner luz, efectivamente siempre ayuda en todo esto que llamaba Charo el camino, de conectar con lo que realmente somos. Es poner luz, la sombra, el niño, lo que fuere. ¿Cómo se llama? ¿Tú has dicho que tenías a alguien ahora? Tu nieto, ¿cómo se llama? El niño Sam. ¿Cómo? Sam. ¿Sam? Sam. De esa como Samuel, pero Sam. ¿Sam? Sí, S-A-M. Ah, mira. Sam. Imagino que te colocarás delante de Sam y que lo mirarás y lo admirarás, ¿no? Es que me encanta. Ya Eso te es. he dicho que me he enamorado. Exactamente. Que me he vuelto a enamorar. ¿Y sabes cómo es tu nombre? Ana. Ana. ¿Y sabes cuál es el paso siguiente? ¿El siguiente? Sí. ¿Paso? Sí. Pues poner un babero, porque ya me dicen que me ponga un babero. Sí, también el babero es un intermedio. El siguiente es verte a ti como estás mirando a Sam, como estás viendo a Sam. Sam es un espejo en el que tú te reflejas. Yo tengo tantas anécdotas de abuelos y de papás y mamás
Un abuelo me decía que, y es histórico, es real, en Teruel, que se había curado del cáncer de pulmón de mirar a su nieto, que acababa de nacer todo el tiempo, ¿no? Y el médico lo corroboraba, parece ser. Y conozco un papá, un chico joven, que era incapaz de sentir nada, era como un armario ropero, no sentía, y que viendo al bebé, a su hijo, durante tiempo y tiempo, que yo le había sugerido, ponte delante del bebé y simplemente míralo, a ver qué sientes. Se le despertó una sensibilidad increíble. O sea que sí, tú ponte delante de Sam, míralo despacito, admíralo, póntelo a ver si lo necesitas, pero míralo como un espejo de lo que eres tú. ¿Sabes una cosa? Por más que quieras a Sam, Sam no es más inocencia que tú. En él se ve a lo mejor más fácil. Estoy lejos y no te veo bien, no sé. Pero no es más inocencia que tú. Entonces, a través de él te está haciendo un regalo de ser espejo para que veas la tuya, veas lo que eres, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ana, muchas gracias. Hombre, además siendo Ana tenía que ser mucha inocencia. Vamos a terminar con una práctica afectiva para cuidar el amor hacia nosotros mismos. Gracias, Charo. Bueno, nuestra mente puede estar un poco movida, quizá en algún caso alterada o removida, puede estar más activada de lo habitual. Vamos a tomar un tiempito para que se vaya también serenando y acallando. Y el mejor modo para acallar la mente es escuchar el cuerpo. Así que te invito a que lleves la atención a tu cuerpo, que notes sencillamente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Puedes llevar ahora la atención a la respiración, sin forzarla, quizá haciéndola un poquito más pausada, más profunda, y notando cómo, al poner la atención en la respiración, tu cuerpo se afloja, se relaja y tu mente se serena. Cada vez que la mente se distrae, vuelve la atención a la respiración.
Suavemente puedes colocar las manos sobre el pecho, la zona del corazón. Y poner toda tu atención en la sensación de contacto. Solo el contacto. Como si no hubiera nada más en este momento. Es el contacto de una mano con la otra, de las manos con esa zona de tu cuerpo. Es una sensación puramente corporal, puramente física. No busques nada más. Siente el contacto. Notarás que lo sientes porque cada vez percibirás más sensaciones sutiles en las manos. A partir de la sensación de contacto, puedes favorecer ahora un sentimiento de cercanía hacia ti, conscientemente, voluntariamente, porque a veces estamos todo el día con nosotros, pero muchas veces ni nos enteramos. Vivimos distancia e indiferencia. Acércate ahora a experimentar el sentimiento de que estás contigo, que te sientes contigo, cercana o cercano a ti. Y a partir de ese sentimiento de cercanía, favorece finalmente un sentimiento de amor hacia ti. Es conectar con el amor que eres. Esa realidad de la que hemos venido hablando esta tarde es amor, igual que es inocencia, igual que es confianza, es amor. Conecta con el amor que eres y dirige ahora todo ese amor hacia ti. Si te ayuda, puedes hablarte interiormente, decirte, por ejemplo, me acojo tal como estoy. Me acojo tal como estoy. Soy amable conmigo. Y ahí nos quedamos un ratito manteniendo toda la atención en el sentimiento de amor hacia nosotros mismos.
muchas gracias por vuestra presencia y compartir este tiempo de encuentro y de meditación. Que tengáis una buena semana. Hasta la próxima. Hasta el día 8.